Bueno, Magister Isaías Inlago, Yupaychani, Kikinda, Ñukanchita, Kikimba, Yuya y Kunata, Kunampunja, Yachachishkamanta. Buenas noches, estimado Magister Isaías Inlago, compañeras, mi nombre es Marlene Arellano, compañera Joana Bonilla, Rosita Tipan Luisa y Gladys Inlago. Por medio de la presente queremos expresarle un saludo cordial de parte de nosotras en calidad de estudiantes de quinto nivel de la carrera de Educación Intercultural Bilingüe de la Universidad Politécnica Salesiana. A su vez, queremos dar la bienvenida al Magíster Isaías Inlago, que tiene la amabilidad de acompañarnos en esta entrevista para brindarnos un poco de su conocimiento acerca de su gran labor como docente de Educación Intercultural Bilingüe. Para empezar, queremos dar a conocer el tema de nuestra entrevista, cómo es el proceso de planificación microcurricular en el proceso de enseñanza-aprendizaje en el año lectivo 2021-2022, para la cual vamos a desarrollar unas preguntas del tema principal que nos ayudará a desglosar el proceso que usted en calidad de docente desarrolla para sus estudiantes. Mi compañera Rosita Tipan Luisa va a continuar con la entrevista. Primera pregunta. ¿Nos puede, por favor, indicar cuál es la planificación microcurricular que usted utiliza en sus clases? Y de paso, proyectar los documentos que envían desde el Ministerio de Educación. Bien, estimadas compañeras, muy buenas tardes, mil disculpas. El día de ayer tuvimos un percance en cuanto a la conectividad, pero hoy estamos aquí. Refiriéndose a la pregunta, antes de nada quisiera muy rápidamente contextualizar. La educación intercultural bilingüe es fruto de la lucha de los pueblos indígenas. Básicamente, ¿para qué? Para dos aspectos fundamentales. Lo uno, rescatar y fortalecer la lengua y cultura de las nacionalidades. Dos, rescatar y fortalecer los conocimientos y sabiduría de los pueblos ancestrales. Esos son los objetivos básicos de educación intercultural bilingüe. Dentro de ese marco, educación intercultural bilingüe hace aproximadamente unos 10 años atrás tenía autonomía propia, tenía autonomía administrativa y autonomía técnica pedagógica, pero lastimosamente por situaciones eminentemente de carácter político, esta vez no lo tiene. Es así que exactamente en el 2017 se podría decir que algo recuperó, algo. Salió mediante decreto oficial el reconocimiento del currículo de educación intercultural bilingüe. Básicamente, ¿qué dice en ese currículo de educación bilingüe? Ahí si cabe el término, se inicia con una redistribución, una nominación, designación de los grados y paralelos que hoy conocemos en educación hispana, ¿no? Entonces, mire, para el nivel inicial, en educación intercultural bilingüe se dice EIFC. Para lo que es preparatoria se llama IPS, es decir, inserción a los procesos semióticos. Para la básica elemental se llama FECAB, fortalecimiento cognitivo, afectivo y psicomotriz. Para la básica media se llama DDT, desarrollo de las destrezas y técnicas de estudio. Para la básica superior, PAI, denominada procesos de aprendizaje investigativo. Bajo ese contexto, ahora me dirán, para el bachillerato, ¿cómo se llama? Exactamente, perdónenme, aquí voy a hacer una puntualización. Para todos estos niveles designados, se cuenta con un currículo nacional, pero puntualizamos que ese currículo no es una camisa de fuerza, es flexible, adaptable, de acuerdo a la zona, de acuerdo a la comunidad y sobre todo de acuerdo a la necesidad de aprendizaje de los estudiantes. Eso es sumamente importante. En el bachillerato, básicamente en el primero, segundo y tercer año de bachillerato, se continúa con el currículo oficial, es decir, el currículo nacional vigente, ¿no? No el de educación intercultural bilingüe, sino el hispano. En ese contexto, miren, ¿cuáles son los instrumentos que se aplican? Hay un macro
currículo. El macrocurrículo sería la malla curricular o el currículo de educación intercultural bilingüe. El mesocurrículo, que en este caso sería básicamente en educación intercultural bilingüe las unidades de aprendizaje. Y la parte microcurricular, aquí puntualicemos exactamente, es el que a diario, semana tras semana, el compañero docente lo viene realizando. Básicamente el microcurrículo contiene las 4 fases del modelo de educación intercultural bilingüe. Ahí puntualizamos, las 4 fases son, primero, el dominio del conocimiento, el segundo es la aplicación del conocimiento, el tercero es la creación del conocimiento y el cuarto es la socialización del conocimiento. Ahora, estas 4 fases, el compañero docente lo aplica en la guía de aprendizaje. Esta guía de aprendizaje está diseñada para ser ejecutado en aproximadamente 1 semana y media a 15 días. Estamos hasta ahí. Pero de igual manera yo quisiera puntualizar, y justo a la compañera Gladys, y yo en antes ya le había compartido un documento, más bien rogaría que ese documento lo comparta al resto de compañeras, para que exactamente conozca cómo es esa planificación. Una puntualización aquí. Si bien es cierto, las 4 fases del modelo podemos ejecutarlo en los 15 días, pero en la primera fase denominada dominio del conocimiento existe a la vez las 5 subfases. Esas 5 subfases, si el compañero docente lo ejecuta y tiene más que nada la obligación de hacerlo en su hora clase. Les recordamos un poco, yo creo que de igual manera esta parte de pronto ya vieron. Recuerden, las 5 subfases son la ascenso, percepción, la segunda es la problematización, la tercera es el desarrollo del contenido, la cuarta es la verificación y la quinta es la conclusión. Miren, si ustedes hacen un poco de comparación con el método que aplica en educación hispana, es parecido al método ERCA. No sé si de pronto hay alguna diferenciación respecto a los términos. Ustedes saben que en la educación hispana la parte de censo-percepción se llama una especie de estimulación, una especie de esa parte afectiva, ¿no? La segunda es exactamente generar una especie de tema, de curiosidad, de problema a lo que ya está planteando el compañero docente. Y la tercera va relacionado directamente ya al desarrollo de contenidos, que se lo hace a través de mapas conceptuales, a través de esquemas, a través de lecturas, a través de conversatorios. Y la cuarta es la verificación, que en otras palabras no es otra cosa que una especie de síntesis del contenido científico que se ha tratado y finalmente viene la conclusión o refuerzo que en educación hispana se llama. Mire, esa es la forma de planificar que los compañeros docentes llevamos al aula. En este caso, me iría con la segunda pregunta, ¿verdad, Lisa? Sí, siga nomás, por favor. A ver, dice, ¿qué tipo de recursos didácticos utiliza usted como docente para desarrollar en el proceso de enseñanza-aprendizaje con sus estudiantes? Mire, los recursos didácticos que nosotros utilizamos, primeramente, y esa es la, ¿qué se podría decir? La consigna, ¿no? Se debe potencializar los recursos que están en el medio, en la naturaleza. ¿Qué tenemos en el medio?
tenemos de pronto semillas, tenemos árboles, tenemos la misma naturaleza, tenemos la chacra. Esos son los recursos didácticos con las que tenemos que vincular al estudiante desde la teoría hacia la práctica. Recuerden, compañeras, que básicamente algunas de ustedes han de estar ya en ejercicio profesional, pero la idea es que primero el estudiante conoce, practica, realiza, hace, ejecuta. Luego de eso va a la creación de la teoría. Esa parte es sumamente importante. En cambio, en la educación hispana, ¿qué se dice? Que primero conocemos la teoría y luego vamos hacia la práctica. Aquí, en cambio, es a la inversa. ¿Qué otros recursos se puede utilizar? Los recursos, aparte de los recursos del medio, son recursos que el compañero docente puede hacerlo. En el día de hoy hay una cantidad y variedad de recursos que nos ofrecen las plataformas digitales, el internet, nos ofrece los diferentes, los diferentes medios electrónicos, como por ejemplo los videos. Eso es sumamente importante potencializar. Lo que no estamos y no estaremos de acuerdo es que una clase sea eminentemente hablada, hablada y hablada. El estudiante se va a dormir, el estudiante no va a ponerle atención. Recuerden, el estudiante tiene 20 minutos para atender. Si pasó de ese tiempo, su atención se distrae y por más esfuerzos que usted realice, prácticamente serán en vano. ¿De qué manera está trabajando los docentes de su unidad educativa con los estudiantes en este año lectivo 2021-2022, tomando en cuenta que seguimos en pandemia? Mire, para nosotros favorablemente en nuestra institución educativa se terminó la pandemia. En octubre regresamos a las clases presenciales. Bueno, no sé si antes de nada yo me presenté y vale, ¿no? Y perdonen esta parte, bueno, tampoco me preguntaron. Soy el rector de la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe Misión Andina. Está ubicado en la comunidad Ñañoloma, perdón, de la parroquia Tupigachi. Entonces, nosotros en la unidad regresamos a la jornada presencial en el mes de octubre. ¿Por qué regresamos? Por una cantidad de problemas que los estudiantes tenían. Primero, no tenían acceso al internet. Segundo, no tenían acceso a los medios electrónicos. Tercero, y sobre todo, tome en cuenta, por favor, para la educación virtual, especialmente en niños, se necesita el apoyo del contexto familiar. El papá y la mamá tienen que estar con el chico. Ellos no tienen desarrollado sus responsabilidades como nosotros los adultos lo tenemos. Para ese contexto no funciona la educación virtual, eso está comprobado. Por ello es que nuestros niños hasta este momento tienen, y no solo de esta comunidad, sino a nivel nacional, tienen un retraso por lo menos de 2 años lectivos. Es decir, me explico, el niño o el estudiante que estaba en el 2º grado y salió a la pandemia, hoy está en 4º grado, ese niño no sabe leer, no sabe escribir, no sabe hacer las operaciones básicas. Esa es la triste realidad que estamos viviendo en educación. Por lo tanto, fue una prioridad para la educación intercultural bilingüe y particularmente para la unidad educativa Misión Andina, volver a la presencialidad, rompiendo todo tipo a veces de trabas, de miedos. Volvimos. Hoy estamos trabajando normalmente en la educación presencial. Ya, en base a su criterio como docente, ¿cuál es la importancia de la educación intercultural bilingüe? Mire, yo creo que al inicio había contextualizado esta parte.
educación intercultural bilingüe tiene su razón de ser, tiene su razón de existir y tendrá el apoyo siempre y cuando estés rescatando la identidad, la lengua y sobre todo estés educando para una realidad. No estés divorciada de ese contexto social, cultural que viene. Pero a la vez, no solo se trata de educar para ese contexto. Ojo, por favor. Y aquí si no nos confundamos. A ese estudiante tenemos que potencializar para que conozca el mundo, para que interactúe con otras sociedades. Y sobre todo, y aquí sí, aquí viene la parte flexible que estábamos hablando del currículo. Por favor. Y en muchos de los casos entienden eso. Los docentes, la comunidad y mucha gente creen que educación intercultural bilingüe tiene que ser lo último. Y eso es falso. Falso. Totalmente. Educación intercultural bilingüe propende a potencializar al ser humano. ¿Por qué? Maneja un currículo flexible, maneja un currículo para la realidad, para la vida, para la vivencia, para el cambio. Gracias, Millicent. Gracias, mi estimado magíster. Hemos concluido con la entrevista y queremos darle las gracias por ese valioso aporte que usted nos brinda a nuestra carrera, ya que es de vital importancia conocer desde la experiencia de los docentes y más que todo de un rector de intercultural bilingüe. Le deseamos éxitos en sus funciones que desempeñe en favor de la educación. Muchísimas gracias por su aporte, mi estimado magíster Isaías Zinglago. No sé si podríamos quedar un momentito fuera de cámaras.